Desde la fundación de la Premier League en 1992, el Liverpool no había ganado ni una sola liga, pero con la llegada de Jürgen Klopp y un equipo de época, los Reds consiguieron alzar el título tras 30 años de espera. Para crear este vídeo nos hemos apoyado en SofaScore, la mejor web de fútbol en directo donde también podrás consultar los resultados, clasificaciones y estadísticas de otras temporadas. Descárgatela gratis en el comentario fijado. El Liverpool de Jürgen Klopp comenzó la Premier 19-20 como vigente campeón de Europa, pero con el claro objetivo de ganar una liga inglesa que no levantaba desde 1990. Los de Anfield iniciaron el campeonato con una contundente victoria por 4-1 en casa frente al Norwich. Hanley en propia puerta abrió el marcador a los 7 minutos. Salah hizo el 2-0 y Van Dijk mandaba a la red un centro del egipcio. Origi completó la goleada red y Pukki recortó distancia para los Canaries. En la segunda jornada el Liverpool visitó St. Mary's y se adelantó al Southampton con un golazo de Mané. En la segunda mitad Firmino anotó el segundo para los Reds y ya en el tramo final, Danny Ings marcó el gol del honor para los locales. Una semana más tarde, el Liverpool y el Arsenal se citaban en Anfield, igualados a 6 puntos, en la lucha por el liderato. A los 41 minutos Matip abrió el marcador con un frentazo. Y a la vuelta de los vestuarios, Salah marcó el 2-0 de penalti. El delantero africano puso la sentencia en el minuto 58 tras una increíble cabalgada, y Torreira en los últimos minutos hacía el 3-1 final, con el que los Reds mantenían la primera plaza. El inicio del Liverpool en la Premier era arrollador, y después de vencer 0-3 al Burnley a domicilio y derrotar 3-1 al Newcastle en casa, los de Klopp viajaron a Stamford Bridge para medirse a un Chelsea en apuros. Alexander-Arnold abrió el camino con un tiro libre que mandó a la escuadra, y Firmino puso el 0-2 en el electrónico después de cabecear un preciso centro de Robertson. Kanté recortó diferencias para los Blues, pero el Liverpool se llevó los 3 puntos y prosiguió con su imparable racha de victorias. En Sheffield el gol no llegó hasta los últimos minutos, pero con una volea de Wijnaldum que se le escapó a Henderson, los de Klopp encarrilaban su 7ª victoria seguida. Mané adelantó al Liverpool frente al Leicester en casa, aunque un tanto de Maddison a 10 minutos para el final puso el empate para los Foxes. Parecía que el líder iba a ceder sus primeros puntos, pero un polémico penalti sobre Mané en el descuento permitió a Milner asegurar el 8º triunfo consecutivo. Con 8 puntos de ventaja sobre el City, el Liverpool visitó Old Trafford para medirse al Manchester United. Los Red Devils se pusieron por delante con un tanto de Rashford, y los de Klopp se volcaron al ataque hasta que igualaron el electrónico con un tanto de Lallana en el último suspiro. El calendario se endurecía para el líder de la Premier, que recibió en la siguiente jornada a los Spurs. Los subcampeones de Europa marcaron por medio de Kane antes del minuto de partido, pero el Liverpool logró darle la vuelta al marcador en la segunda mitad. Jordan Henderson puso el empate en el minuto 52 y Mané volvía a sacar petróleo dentro del área en forma de penalti. Desde los 11 metros Salah no perdonó y los Reds conseguían mantener los 6 puntos de ventaja sobre el Manchester City. Los de Klopp comenzaron el mes de noviembre venciendo 1-2 en casa del Aston Villa y recibieron a los de Guardiola con ganas de dar un golpe a la liga. El partido comenzó con polémica por un posible penalti a favor de los Citizen, que segundos más tarde se convertiría en un golazo de Fabinho. A partir de ese momento, el Liverpool pasó por encima de los de Guardiola y logró anotar el 2-0 con un cabezazo de Salah.
Al inicio de la segunda parte, Mané marcó el tercero. Y ya en el tramo final del choque, Bernardo Silva cerró el marcador con un 3-1 que daba al Liverpool 9 puntos de ventaja. El líder de la Premier continuó pisando el acelerador y se llevó un nuevo triunfo en los últimos minutos en casa del Crystal Palace. Zaha igualó el tanto inicial de Mané, pero Firmino a 5 minutos del final daba otros 3 puntos a los Reds. Los de Klopp parecían imbatibles y después de derrotar al Brighton por 2-1 con un doblete de Van Dijk, golearon al Everton por 5-2 en el derbi del Merseyside. El Liverpool machacaba 1-1 a sus rivales y cerró la segunda vuelta con otra goleada al segundo clasificado. El Leicester no pudo sostener el vendaval ofensivo de los Reds, que con un doblete de Firmino, un tanto de Milner de penalti y otro de Alexander-Arnold, encarrilaba la Premier con 13 puntos de ventaja y sumar 53 de los 55 puntos posibles. Los Reds ponían la directa hacia el título y victoria tras victoria batían todos los récords. Firmino dio un nuevo triunfo al Liverpool en el Tottenham Stadium y recibió al United para conseguir otra victoria frente al eterno rival. Van Dijk abrió la cuenta de los rojos con otro frentazo y Salah en el tiempo de descuento firmó la sentencia tras un espectacular pase de Alisson Becker. Los de Klopp mantenían los 16 puntos de ventaja sobre el segundo clasificado y firmaba otro triunfo en casa de los Wolves con un gol de Firmino en el minuto 84. El tridente de la MSF seguía marcando goles y reventando estadísticas, y el Liverpool llegó al campo del Watford acariciando el título tras igualar el récord de 18 victorias consecutivas. Las avispas amarillas fueron los primeros en derrotar a los Reds con un sorprendente 3-0, y los Reds decían adiós al sueño de acabar la temporada imbatidos. Una semana más tarde, los Reds conseguían remontar el gol inicial del Bournemouth y consiguieron un valioso triunfo que les daba 22 puntos de ventaja sobre el Manchester City. La crisis mundial del coronavirus hizo temer por la suspensión del campeonato, pero la Premier acabó regresando en junio, ya sin público en las gradas. El Liverpool reanudó la carrera por el título con un empate sin goles en el derbi frente al Everton, y la lucha por el campeonato llegaba a su etapa final. En el siguiente duelo el líder goleó por 4-0 al Crystal Palace, y con los goles de Alexander-Arnold, Salah, Fabinho y Mané, consiguió alcanzar una ventaja de 23 puntos sobre el City. Los de Guardiola estaban obligados a vencer al Chelsea para evitar el alirón de los Reds, pero los Citizens cayeron por 2-1 en Stamford Bridge y provocaron el delirio en la ciudad de los Beatles. Con solo 31 jornadas disputadas, el Liverpool se convertía en el campeón más prematuro de Inglaterra y conquistaba la primera Premier League de su historia. Los Reds rompían una racha de 30 años sin conquistar la liga inglesa, y tras una íntima celebración sin su afición, se presentó en el Etihad con resaca. Los de Guardiola lavaron su imagen en el campeonato goleando por 4-0 al campeón, que finalizó la Premier sumando 99 puntos y quedándose a un solo empate de los 100 que logró el City en 2018. Pese a todo, el Liverpool demostró una superioridad incontestable durante todo el campeonato, derrotó a todos sus rivales y después de 30 años de espera, reconquistaba su 19º título de la liga inglesa. Si te ha gustado el vídeo, dale a like, comparte el vídeo con algún amigo y déjame en los comentarios cuál es el próximo vídeo de la Premier que quieres ver.